Hola para todos, bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar acerca de lo que son los instrumentos financieros dentro del tema de introducción a las normas internacionales, ¿ok? Los temas que vamos a ver dentro de esta sesión son los siguientes. Vamos a tratar todo lo que son las definiciones, las diferentes perspectivas que se tienen alrededor de los instrumentos financieros, los elementos que intervienen, los criterios, la clasificación de los instrumentos financieros en las NIF para pymes. Recuerden que vamos a hablar mucho de pymes porque, pues si bien es cierto, el mercado más grande a nivel del sector empresarial lo tienen las microempresas, pues sabemos todos que las NIF para ellos eh, tienen un tratamiento especial y no aplican como sí aplican para las pymes y para las grandes empresas. Y dentro de ese pues vamos a tratar las pymes, que son ese sector, el segundo sector empresarial más grande en Colombia, ¿ok? Vamos a ver también lo que son los instrumentos financieros fuera del alcance de la sección 11 de la NIF, los instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Dentro de eso vamos a ver lo que son los aspectos generales, la clasificación de los instrumentos adquiridos, la separación de los instrumentos emitidos, la determinación del costo de adquisición, la determinación del valor razonable, que es bien importante, y unos ejemplos de instrumentos financieros, ¿ok? Vamos a empezar con todo el tema de definiciones. Dentro de esas definiciones, pues la norma internacional define los instrumentos financieros en su sección 11 y como hay varios ítems dentro de esta presentación, tenemos columnas como la sección, el título, cómo se reconoce, cómo se mide, cómo se presenta y cómo se revela, ¿ok? Dentro de cada uno de esos vamos a enfocarnos en la sección 11 de las NIF, en el título que se denomina Instrumentos Financieros Básicos, y vamos a empezar a desglosar cada uno de estos ítems. Entonces, ¿cómo se reconoce los instrumentos financieros? ¿Ok? Entonces, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra, ¿ok? Como instrumento financiero básico se contabilizará el efectivo, se contabilizarán también los instrumentos de deuda, el compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta, y se reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento, ¿ok? Ahora, ¿cómo se mide? Inicialmente, un activo financiero o un pasivo financiero se medirá al precio de la transacción, ¿ok? Incluyendo dentro de eso todo lo que son los costos de la transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación, ¿ok? Frente a esto, el valor razonable lo vamos a analizar mucho más adelante porque es un buen método de liquidación o de cálculo para los instrumentos financieros, ¿ok? Eh, Al final de cada periodo sobre el que se informa, los instrumentos financieros se medirán de la siguiente manera. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. Las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opciones de venta se medirán de la siguiente forma. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable, es decir, bajo ese método. Las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor, pero por lo general lo que más se utiliza, el método para liquidar los instrumentos financieros que se utiliza más, es el de
el valor razonable, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de cómo se presenta, ¿ok? Como activos financieros y pasivos financieros, en el estado de situación financiera es donde se ven reflejados los instrumentos financieros, ¿ok? Siempre en el estado de situación financiera. ¿Y cómo se revela? Al respecto, pues las políticas contables significativas, las, la medición utilizada para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de estos estados financieros, los importes en libros de cada una de las categorías de los activos y pasivos financieros en la fecha en que se informa, la información que permita a los usuarios de esos estados financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en el rendimiento. Para todo el tema de los activos y pasivos financieros medidos al valor razonable, se informará la base utilizada para determinar el valor razonable, es decir, el precio de mercado cotizado en un mercado activo u otra técnica de valoración, ¿ok? Pero todo eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Dentro de las definiciones, dentro de todo el tema de definiciones, tenemos que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o capital. ¿Listo? Cuando hablo del capital es también del patrimonio o hace que, vuelvo a repetir, es un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra organización, ¿ok? El concepto de instrumento financiero en lo que son las NIF, en las normas internacionales, se apoya en dos elementos esenciales. Primero, detrás de un instrumento financiero existe un contrato o un negocio jurídico, ¿ok? Eso es digamos, la característica esencial. Y puede que sea, no necesariamente tiene que ser algo, un negocio jurídico o un contrato, no necesariamente escrito, ¿ok? Este tipo de contrato pues va a tener unas consecuencias económicas que las partes tienen poca o ninguna opción de evitar, ¿ok? En este sentido, los créditos o esas obligaciones con la administración pública no tienen la consideración de instrumento financiero por no existir tal relación contractual. Es diferente, ¿no? Un instrumento financiero real frente a uno que digamos consideremos como instrumento financiero con una entidad pública, ¿ok? Eso con ellos no funciona como un instrumento financiero. Y en segunda instancia, existen dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente un mismo contrato. El inversor lo va a registrar como un activo financiero, ¿ok? Mientras que el emisor lo hará como un pasivo financiero si es que conlleva a una obligación de pago o en caso contrario como un instrumento de patrimonio, ¿ok? Si estamos registrando un único contrato desde dos ópticas distintas, pues es lógico pensar que el tratamiento contable que se debe otorgar al contrato pues debe seguir unos patrones simétricos para garantizar lo que es la máxima coherencia de la norma, ¿ok? En este sentido, pues las normas internacionales establecen a la par esos requisitos de reconocimiento y valoración de activos y pasivos financieros que pues están claramente definidos en la NIF para pymes en los siguientes términos. Primero, un activo financiero es cualquier activo que sea, ¿ok? Puede ser efectivo, puede ser un instrumento de patrimonio de otra entidad o puede ser un derecho contractual. Cuando se habla de un derecho contractual, estamos haciendo referencia a que puede recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o puede intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otras entidades en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad. ¿Listo? ¿Ok?
que es esta primera sección. Es activo financiero, derecho a recibir o a intercambiar un activo financiero o de capital de otra empresa bajo condiciones potencialmente favorables. Esa es la principal característica, que sea favorable para la organización. ¿Listo? Serían activos financieros, lo que es el efectivo y equivalentes al efectivo, ¿ok? También serían los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar e inversiones financieras, tanto corrientes como no corrientes. ¿Listo? Frente a un pasivo financiero, en esta sección, un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual, ¿ok? Y cuando se habla de una obligación contractual puede ser de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o, o segundo, de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad, ¿ok? Entonces, aquí tenemos todo el tema del pasivo financiero, obligación contractual a entregar o intercambiar un activo financiero bajo condiciones no favorables. Así se interpreta un instrumento financiero mediante el pasivo. Entre los pasivos financieros quedan incluidos los acreedores comerciales, o sea, los proveedores, y otras cuentas por pagar, digamos, bonos emitidos y deudas tanto corrientes como no corrientes, y en general cualquier, cualquier tipo de contrato que conlleve una obligación de entregar efectivo y otro activo financiero, ¿ok? Y cuando es un instrumento de patrimonio o de capital, un instrumento financiero, pues es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos, ¿ok? Ahora, algunos instrumentos financieros derivados como los futuros o los forward o swaps, que los vamos a ver más adelante también, no se preocupen, son contratos que conllevan a la vez un derecho y también conllevan una obligación de llevar a cabo un intercambio, ¿ok? Los cambios en los precios de mercado de los subyacentes asociados a estos derivados inducen cambios en la valoración de los citados derechos u obligaciones, situando a la empresa en unas condiciones de intercambio favorables, o sea, de activo financiero. Recuerden que favorables son activos financieros y desfavorables son pasivos financieros. De igual forma, las opciones compradas cumplen la definición de un activo financiero, mientras que el emisor que asume una obligación reconocerá un pasivo no reconocerá un pasivo financiero, ¿ok? Tal y como lo decimos aquí en esta parte del slide, el elemento determinante para identificar un activo o un pasivo financiero será la existencia de un derecho o de una obligación emanado de un contrato a recibir o entregar efectivo u otro activo financiero. Por ejemplo, los depósitos bancarios, las inversiones en acciones, las cuentas a cobrar o pagar, los valores de renta fija, sean adquiridos o emitidos, los derechos de cobro a favor del arrendador o las obligaciones de pago del arrendatario a un arrendamiento financiero, son ejemplos de partidas que conllevan ese derecho o esa obligación contractual a recibir o a entregar efectivo, ¿ok? Esa es básicamente la definición y cómo se interpreta lo que son los activos, los instrumentos financieros dentro de las NIF, ¿ok? Los instrumentos financieros en la NIF para pymes, todo lo relacionado con instrumentos financieros básicos se encuentra descrito en la sección 11, tal y como veíamos en el slide del comienzo, en esta, que aparece todo escrito en la sección número 11, ¿ok? ¿Listo? Esos instrumentos financieros, si se intentara hacer un paralelo con la teoría tradicional de contabilidad y la contabilidad moderna, el término de instrumentos financieros comprende no solo los activos de tesorería o liquidez, ¿sí? Digamos todo lo que es el efectivo,
las inversiones temporales, y cuando hablo de inversiones temporales son esos CDTs, los CDATs, los TES, los bonos, papeles comerciales, acciones, etcétera, sino también pasivos como las cuentas por pagar y las obligaciones financieras y las acciones, cuotas o partes de interés vistas desde el punto de vista del patrimonio, ¿ok? Y como si fuera poco, también las normas internacionales, es decir, la NIC, la norma internacional de contabilidad 32, la 39 y la NIF 7 y 9 incluyen en este tema de instrumentos financieros todo lo que tiene que ver con los derivados y las coberturas utilizadas para administrar los riesgos en que incurren las empresas, para lo cual básicamente en general se necesita un mercado de valores activo. Pero tranquilos que aquí estamos hablando de muchos conceptos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Hemos hablado de unos instrumentos financieros que se dividen en instrumentos financieros primarios, por ejemplo las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los valores de capital y de deuda, los préstamos y los depósitos, y unos instrumentos financieros ya mucho más complejos que se conocen como instrumentos derivados. Por ejemplo, tenemos los contratos a plazo o de futuros, las opciones, las permutas financieras, etcétera. Pero ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos y bien explicado para que el tema nos quede bien cubierto, ¿ok? Como puede apreciarse, la definición de un instrumento financiero que aporta la norma internacional es muy amplia, ¿sí? Y digo que es muy amplia por cuanto abarca desde los contratos más básicos o tradicionales, tales como los depósitos a la vista o a plazo en un banco, los créditos a clientes, las deudas con proveedores, deudas bancarias, ¿sí? Participaciones en el capital de otras sociedades, etcétera, hasta los instrumentos más sofisticados surgidos de procesos de innovación e ingeniería financiera como son los futuros, las opciones, las permutas financieras o swaps, o todo lo que son deudas convertibles, etcétera, 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 ¿ok? Como para de todas maneras dejarlo enunciado, ¿ok? Pero vamos a entrar a definirlo más adelante, ¿listo? La NIF para pymes aborda los instrumentos financieros en dos secciones. En la sección 11, que se ocupa de todo lo que es el reconocimiento, la baja en cuentas, la medición e información a revelar de los instrumentos financieros básicos, los activos y pasivos financieros básicos, que resulta aplicable con carácter general a todas las entidades, y la sección número 12, que está dedicada a otros instrumentos y transacciones más complejas, que solo será de aplicación a aquellas entidades que lo contraten. O sea, no son tan comunes a nivel de pymes, pero igual se van a tratar y existe todo un apartado en las NIF en donde ese tipo de temas se tocan. ¿Listo? Que aquí lo vamos a ver. En la medición inicial de los instrumentos financieros se reconoce su valor razonable, y en ese caso los costos de transacción, es decir, todo lo que son los honorarios y las comisiones pagadas a agentes, los asesores e intermediarios externos, los gastos notariales y legales, etcétera, ahora no pueden tratarse como costo de transacción las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, los costos de mantenimiento o los gastos administrativos internos. Serán un gasto, pero si los instrumentos financieros se valoraran posteriormente a costo amortizado. Como en el caso de los préstamos otorgados, los costos de transacción serán un mayor valor del activo o un menor valor del pasivo cuando se trate, por ejemplo, de un crédito bancario. Eso como para dejarlo enunciado, porque pues son temas que vamos a seguir tratando. ¿Listo? El fin de los instrumentos financieros es básicamente satisfacer las necesidades monetarias, y cuando hablo de monetarias me refiero básicamente a dinero, ¿ok? Es satisfacer esas necesidades monetarias que surgen en los agentes, ya sean para financiarse, o sea, para pedir prestado, o para invertir. Por lo general es aquellos que dan prestado, ¿no? Unos buscan endeudarse, es decir, piden prestado, y otros buscan invertir, es decir, dar prestado, ¿ok? Todo ello a cambio de unas condiciones que regirán el precio a percibir por el servicio prestado en un momento determinado. Es decir,
dentro del sistema financiero y más concretamente dentro de los mercados financieros, las entidades financieras se sirven de este tipo de instrumentos financieros para satisfacer las necesidades de financiación o de inversión de los agentes económicos. Y cuando se habla de agentes económicos, es muy amplio el espectro, porque estamos hablando de familias, estamos hablando de empresas, estamos hablando incluso de estados, ¿ok? De esos agentes económicos de la forma más eficiente y óptima posible, distribuyendo los recursos financieros entre los sectores económicos que lo necesitan, ¿ok? Con, con motivo de la amplia variedad de necesidades y de agentes que existen en cada sector económico, surge una gran diversidad de instrumentos financieros. De hecho, los agentes que ofrecen estos instrumentos no para de innovar y continuamente aparecen novedosos instrumentos que por su complejidad o por su fin no están al alcance de cualquier persona. De hecho, pues todo lo anterior, los instrumentos financieros habrá que analizarlos desde diferentes perspectivas, ¿ok? Entonces ya vimos las definiciones, ahora vamos a ver esas diferentes perspectivas con las que se deben analizar cada uno de los instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, perspectivas. Tenemos que, tenemos un ejemplo. Eh, Miguel necesita dinero para comprar un portátil para trabajar. ¿Listo? Eh, el portátil tiene un precio de 1.200 € y lo pide prestado al Banco del Sur. Dicho préstamo se lo concede el banco a cambio de devolvérselo mensualmente durante un año. Para ello, Miguel deberá pagar esos 1.200 € más un precio, que es un tipo de interés del 5%. En este caso, pues tenemos ya un instrumento financiero que es un préstamo por 1.200 €, un prestamista, que es el Banco del Sur, y un prestatario, que es Miguel. Miguel no podría comprar el portátil sin ese dinero y el banco se lo facilita a cambio de devolverle los 1.200 € más el 5% de esa cantidad. Ese 5% supone un costo para Miguel, que es el prestatario, y un beneficio o rentabilidad para el banco, que es el prestamista, ¿ok? Bajo ese ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos las perspectivas. Esas perspectivas, tenemos la perspectiva del prestamista, o sea, del inversor. El prestamista es el agente que deja el dinero a otro agente a cambio de un precio, ¿ok? Ese prestamista también es un inversor, ya que por el préstamo que está haciendo obtendrá un precio que se traducirá en un beneficio o un rendimiento a favor, ¿ok? Esa es la perspectiva del prestamista, o sea, de la persona del que invierte, del que tiene el dinero y que lo facilita para para poderlo prestar a otros. Desde la perspectiva del prestatario, el prestatario es el agente que recibe ese dinero del prestamista. Es decir, para el ejemplo que estamos viendo, ese vendría a ser Miguel, ¿ok? Ese prestamista, es decir, es financiado por el otro agente, o sea, por el banco, ¿ok? Recibe el dinero y a cambio tendrá que devolver el dinero que ha recibido más el precio pactado, ¿ok? Y que supone para él un costo, un sobrecosto de esa transacción, al contrario que para el prestatario. Y allá viene toda la descripción del ejemplo, ¿listo? Este ejemplo del que hablábamos acá de Miguel y el Banco del Sur y el préstamo para el portátil, este ejemplo mostrado es una reducción de la realidad donde hay instrumentos más complejos e intervienen gran cantidad de aspectos variados. Por ejemplo, el plazo del préstamo, las condiciones de la devolución, cómo va a ser la amortización, etcétera. No todos los productos y servicios financieros tratan sobre prestar y recibir o viceversa, sino que también se trata de custodiar, se trata de disponer, se trata de enviar, etcétera, etcétera, muchas más figuras para facilitar la vida a los agentes económicos, ¿ok? Aún así, la mayoría de ellos, por complejos y diversos que sean, casi siempre versarán sobre invertir, prestar y o recibir prestado con el objetivo de satisfacer necesidades de compra, inversión, llevar a cabo una actividad económica concreta, etcétera, etcétera. Pero si el hecho en que
los instrumentos financieros hayan ido evolucionando no significa que es que se ponen cada vez más trabas, no. Lo que pasa es que por efectos de globalización y por efectos de transaccionabilidad en cada uno de los eventos que surjan a nivel de esta globalización, pues van a surgir cada vez más instrumentos financieros que buscan simplemente facilitar un poco el tránsito de esas mercancías con el ánimo de hacer mucho más dinámica la economía en todos los países, ¿ok? Es básicamente es el interés de los instrumentos financieros y de ahí el que cada vez surjan más y más y más tipos de instrumentos financieros, ¿ok? Ya vimos las definiciones, vimos las diferentes perspectivas, ahora vamos a ver qué elementos son los que intervienen dentro de los instrumentos financieros, ¿ok? Dentro de los instrumentos financieros, eh, los elementos que intervienen dentro de todo lo que es la creación de un instrumento financiero, cuando analicemos los instrumentos financieros no solo lo haremos desde diferentes perspectivas, es decir, perdón, desde de la, no solamente lo vamos a hacer desde esas diferentes perspectivas, es decir, desde la perspectiva del prestatario o desde la perspectiva del prestamista, ¿ok? Sino que también dada la diversidad de elementos que intervienen y le influyen, los instrumentos financieros tendrán una serie de características que analizaremos y tendremos en cuenta, ¿ok? Una serie de características muy puntuales como lo son el tiempo, y frente a esto pues se analiza o tiene que ver el tiempo que transcurre entre que se emite el préstamo o se realiza la inversión y se devuelve el préstamo o finaliza esa inversión, y ahí estamos haciendo referencia a meses, años, ¿sí? Y es ese tiempo de recaudación de ganancias, de pago de cuotas, de revisión de tiempo de revisión de tipo de intereses, etcétera. A eso hace referencia esta figura del tiempo. Pero hay otra también muy importante y es la del rendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? El rendimiento es ese porcentaje o esa cantidad de dinero que el inversor obtiene por satisfacer la necesidad del otro agente. Digamos, como veíamos en el ejemplo anterior, el 5%. Este 5% de tasa de interés, a eso hace parte, a eso hace referencia el, el rendimiento, ¿ok? Y que en caso del que recibe el dinero no es un rendimiento sino un costo, es decir, para el banco es rendimiento, pero para Miguel, que fue el que pidió el préstamo, es un costo, es un sobrecosto. Él no solamente va a tener que devolver estos 1.200 euros, sino que va a tener que devolver el 5% por, como por ese favor que le hizo el banco de prestarle ese dinero, ¿ok? A eso hace referencia el rendimiento. Y hay otra parte también muy importante que se conoce como el riesgo. Sucede que al tratarse de un hecho que ocurrirá en el futuro, el instrumento financiero y las condiciones que lo van a regular pues están sujetas a ese grado de incertidumbre, ¿ok? Es decir, como se describe en el ejemplo del banco sobre Miguel, este debe devolver el dinero recibido mensualmente durante un año, pero nada le asegura al Banco del Sur que Miguel pueda devolver el dinero según las condiciones pactadas, ya que en un año pueden ocurrir muchísimos acontecimientos y Miguel y su situación pues habrán cambiado, ¿ok? Entonces ese riesgo siempre va a estar ahí latente en los instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos rendimientos o de unos dineros que se van a reintegrar a futuro, y pues como vemos las condiciones pueden cambiar de un momento a otro, ¿ok? Entonces son cuestiones que hay que tener bien en cuenta: tiempo, rendimiento y el riesgo, ¿ok? Ya habiendo visto los elementos que intervienen en la configuración de un instrumento financiero, vamos a ver ahora los criterios, ¿ok? Dentro de los criterios, estas características nos proporcionan tres criterios que guiarán las decisiones de los agentes. Y esos tres criterios son: el primero, perdón, tengo una gripa horrible. El primero de ellos es la liquidez, ¿ok? Cuando hablamos de la liquidez, es la capacidad de una inversión de transformarse en dinero en cierto tiempo, ¿ok? Así, cuanto más rápido y fácil sea de transformar la inversión o la financiación en dinero en efectivo,
mayor liquidez tendrá, ¿sí? Por ejemplo, un solar será menos líquido que un depósito, ¿sí? Ya que es más fácil cancelar el depósito y cobrarlo que vender un solar y cobrar el dinero. ¿Listo? Frente al otro criterio, el de rentabilidad, que cuando hablamos de, bueno, de liquidez es tiempo. Cuando hablamos de rentabilidad es rendimiento. ¿Ok? En el caso de la persona que invierte o financia a otra, será la relación entre el beneficio obtenido por unidad de tiempo y la cantidad invertida. ¿Ok? En el caso de una persona que es financiada, no se tratará de rentabilidad, sino de costo en términos porcentuales, ¿ok? Y que será lo que ha de pagar por unidad de tiempo y cantidad financiada. Eso lo vamos a ver más adelante. El otro criterio, aparte de liquidez y rentabilidad, es el de seguridad, que tiene que ver con el riesgo. Y se refiere al grado de certeza que tiene la persona sobre la recuperación de la cantidad invertida y la obtención del beneficio pactado o esperado. A mayor riesgo pues hay una mayor rentabilidad. Eso pues esa es la regla de oro en los instrumentos financieros. Cuando hay mayor riesgo le pagan a usted más por asumirlo, ¿ok? Pero también puede ser que pierda mucho más dinero porque pues son inversiones bastante riesgosas e inversiones que no garantizan nada. ¿Ok? Frente a ahora, normalmente suele existir una relación entre estos criterios, tanto entre liquidez, rentabilidad y seguridad. Y esa relación que guiará todas las decisiones de una inversión o de una financiación. ¿Ok? A mayor riesgo, o sea, a menor seguridad, mayor rentabilidad será la exigida. ¿Sí? Esto es algo que ocurre actualmente donde las hipotecas que se están concediendo a las familias tienen un costo medio para estas bastante superior al que le tenían en la época de bienestar de vida años atrás. Ahora hay menos trabajo, hay menos ingreso y por lo tanto hay más riesgo de no poder pagar una hipoteca, por lo que los bancos ahora piden más interés, ¿sí? Es decir, más rentabilidad para ellos al momento de conceder ese tipo de préstamos hipotecarios. Por otro lado, es lo que suele ocurrir con las inversiones que ofrecen los bancos. A mayor rentabilidad ofrecida, mayor riesgo entrañará para el cliente, ¿ok? Algo que veremos con detalle en productos concretos. Mientras tanto, pues, cuidado con lo que le ofrecen y contratan, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo, lo cual no tiene por qué ser malo siempre. Y pues cuando seas arriesgado, hay que saber o hay que entrar a informarse bien de lo que está contratando y de esta manera pues saber cómo minimizar ese riesgo, ¿ok? En este tipo de situaciones pues hay que ver todo el tema de la volatilidad con la que se manejan las acciones en bolsas de valores. Ustedes ven que hoy están vendiendo, mañana de esa misma organización están comprando y esto hace parte de toda la dinámica del mercado. Pero ahí es donde viene la experticia del agente del corredor, de informarle a sus clientes el momento justo para vender o el momento justo para comprar, ¿ok? Ya habiendo visto los criterios, vamos a entrar a ver lo que es la clasificación de los instrumentos financieros en las NIF para pymes, ¿ok? La clasificación de los instrumentos financieros, tenemos acá clasificación de los instrumentos financieros en la NIF para pymes. Entonces tenemos lo que son las categorías y el criterio de valoración posterior. ¿Listo? Tenemos que los instrumentos financieros básicos pues se encuentran en la sección número 11 y los instrumentos financieros complejos se encuentran en la sección 12. Recuerden, esto es NIF para pymes, ¿ok? En las de grandes empresas están entre la sección 7 y 9. ¿Listo? Cuando hablamos de instrumentos financieros básicos, tenemos como categorías los instrumentos de deuda con estructuras sencillas, ¿sí? Ahí hacemos referencia a esos rendimientos incondicionales fijados, sin cláusulas que puedan suponer pérdida de principal o intereses, ni pago anticipado sujeto a sucesos futuros, ¿ok? El criterio de valoración para este tipo de instrumentos es un costo amortizado o nominal. ¿Listo?
Y cuando se habla acerca de acciones ordinarias y preferentes no convertibles sin opción de venta, estas ya entran a medirse con el valor razonable fiable y cotizadas. El valor razonable con impacto en resultados, o también se puede medir sin valor razonable fiable, que es el costo menos el deterioro. ¿Listo? Y cuando hablamos de instrumentos financieros complejos, que son el resto de instrumentos financieros, todos los que no puedan catalogarse como básicos, o sea que están fuera del alcance de la sección número 11, esos son complejos. ¿Listo? Y para ellos el criterio de valoración se hace bajo criterio general, que es tomar el valor razonable con impacto en resultados. Y existe también excepciones. Los instrumentos de patrimonio sin cotización o con valor razonable no fiable y contratos vinculados con instrumentos, se hace el costo menos el deterioro. Es la manera como se valoran ese tipo de instrumentos financieros. Como a manera de ejemplo, tenemos alcance de la sección 11, ejemplos de instrumentos financieros básicos. Como ejemplo tenemos el efectivo, los depósitos bancarios a la vista y depósitos a plazo fijo. Tenemos las cuentas, los pagarés y los préstamos por cobrar y por pagar. Tenemos los bonos e instrumentos de deuda similares. Tenemos todo lo que tiene que ver con las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta. Y también tenemos todo lo que son los compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el valor neto en efectivo. En este caso, pues el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia opina lo siguiente: estos instrumentos se utilizan de forma generalizada en las pymes y, en la medida que no contengan cláusulas que puedan alterar sus rendimientos o sus costos, o su reembolso respecto a lo que cabría esperar bajo su estructura tradicional, se considerarán instrumentos financieros básicos y se tratarán conforme se establece en la sección número 11. ¿Ok? Entonces, son bonos de mucha mayor transaccionabilidad, son bonos que se manejan casi que en todas las pymes, y de ahí que su tratamiento sea encontrado en toda la sección número 11 de las NIF, en donde según el tipo de instrumento pues se puede valorar a costo amortizado o nominal, o también se puede hacer con valor razonable fiable y cotizadas, y eso significa que es valor razonable con impacto en resultados. ¿Ok? Existen esos dos mecanismos para la clasificación de los estados financieros. ¿Ok? Ya habiendo visto la clasificación de los instrumentos financieros, vamos a ver todo lo que son los instrumentos financieros fuera del alcance de la sección 11, es decir, los más chéveres, los más complejos. ¿Listo? Dentro de esa sección, los instrumentos fuera del alcance de la sección 11, tenemos a nivel de ejemplo los títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes titularizados de cuentas por cobrar. Tenemos los contratos de derivados, los instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos de cobertura, y los compromisos de conceder o de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el valor neto en efectivo. ¿Ok? Al respecto, frente a este tipo de instrumentos fuera del alcance de la sección 11, o sea, todos los que están dentro de la sección 12, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública opina que estos instrumentos son menos utilizados en la práctica por las pymes, no satisfacen normalmente las condiciones para ser considerados instrumentos financieros básicos, por lo que su tratamiento queda regulado en todo lo que es la sección número 12 de las NIF. ¿Ok? Y aquí pues ya entramos a todo el tema de definir lo que son los instrumentos financieros derivados, es decir, los complejos, todos los que están dentro de la sección número 12 de las NIF. ¿Ok? Frente a este tipo de temas de todo lo que son los derivados, pues tenemos varias situaciones. Permítame que aquí... Ok, perdón, es que se me había ido. Listo, dentro de los instrumentos financieros, pues estos tienen como característica el... pues tienen varias características, ¿sí? Debido a lo complejos que son. Pero las principales
4 características que vamos a tocar el día de hoy son las siguientes. El aumento en la volatilidad de los precios, las tasas de cambio e interés hace que cada día los inversionistas procuren manejar con mayor responsabilidad los riesgos de las exposiciones que puede tener su portafolio de inversiones, eh, ya sea de inversiones personales que hace la persona como tal, o los que hace a nivel de empresa, bajo la empresa de la cual es dueño o representante. ¿Listo? Cuando hablamos de un riesgo, hacemos referencia a que es la posibilidad de sufrir un daño o una pérdida, ¿sí? Nos referimos a una situación potencial que puede ser mitigada anticipadamente con un producto de cobertura, ¿ok? Un seguro, por ejemplo, que entre y lo cubre. En caso de pérdida, pues tengo el seguro que me respalda, ¿ok? Los productos derivados juegan un rol en la economía como mecanismos de cobertura ante los riesgos originados en todo lo que son las variaciones de los precios de los activos, ¿ok? Asimismo se puede aprovechar esa volatilidad para generar ingresos adicionales como resultado de operaciones especulativas, ¿sí? Hay que aprovechar eso, hay que ser muy sensible en ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Qué puede llegar a ser un instrumento financiero derivado? Frente a eso, pues tenemos aquí en la gráfica, digamos, tenemos la exportadora de flores. La exportadora de flores pues tiene una serie de gastos en pesos colombianos que básicamente son distribuidos el grueso de esos gastos a nivel de empleados, es decir, para cubrir toda su nómina y todo lo que tiene que ver con los proveedores, ¿ok? Pero como es una exportadora, ella va a llevar todos sus productos al exterior, los va a comercializar en China, en Estados Unidos, en Brasil, en esos mercados internacionales. Obviamente, la empresa en Colombia gasta en pesos, pero sus productos o sus ingresos los percibe en dólares, ¿ok? Aquí ya entran a jugar otro tipo de títulos que entran primero a respaldar esa transacción de la exportadora. Es decir, la exportadora tiene que garantizar que estos productos van a llegar en el momento indicado y en las condiciones indicadas a cada uno de los que en esos países están haciendo las veces de importadores. Y de la misma manera, la empresa garantiza el pago de este tipo de productos mediante un título valor en donde garantiza que ese ingreso va a ser en dólares para la compañía, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Sucede que pasando ya de esta casilla a esta siguiente en donde vamos a explicar mejor el tema, tenemos igual la entidad exportadora de flores que gasta en pesos colombianos y sus mayores gastos son a nivel de nómina y de proveedores, pero vende en el exterior. Todos sus productos llegan directamente de la exportadora y los pone en el mercado a disposición de los consumidores, ¿ok? Ese ingreso en dólares no le va a llegar directamente a la exportadora, ¿sí? Va a tener un tratamiento intermedio. ¿Y qué quiere decir ese tratamiento intermedio? Que a través de una institución financiera, ese derivado subyacente tasa de cambio, la, la institución financiera y la empresa fijan una tasa de cambio futura, es decir, le garantiza esta institución financiera a la empresa que, que sus productos se van a vender, que ella va a recibir esa transacción que tenía garantizada, obviamente habiendo descontado unos intereses o una comisión que va a cobrar esta entidad financiera por haber hecho esa transacción, por haber asumido ese riesgo, y lo hace a una tasa de cambio futura. Y luego, con base en eso, le gira a la entidad exportadora ese ingreso, pero ya no va a ser en dólares, sino que transforma esos ingresos en dólares bajo ese tratamiento de esos instrumentos financieros y los convierte en pesos para que lleguen como tal a la contabilidad colombiana de esta empresa exportadora de flores, ¿ok? Características fundamentales, pues los derivados tienen ese privilegio, que la entidad dueña de esos derivados gasta en pesos pero percibe en dólares. Obviamente no le va a llegar como tal los dólares a su cuenta bancaria, sino que por medio de una entidad financiera es la que se va a encargar de hacer esa transacción,
de crear ese instrumento financiero en donde le garantiza a la compañía, a la exportadora, que esa transacción es totalmente lícita, que, que el precio fijado se le va a respetar y que por esa intervención esta compañía va a cobrarle unos costos unos servicios, y deducidos esos, ahí sí le hace el giro a la empresa en pesos colombianos, ¿ok? Y así pasa con el petróleo también. Con el petróleo se garantiza más que todo bueno, aquí la institución financiera le garantiza la tasa de cambio, ¿ok? Recuerden que en Colombia pues el dólar fluctúa muchísimo. Hay ocasiones en donde tiende al alza, pero hay ocasiones en donde tiende a la baja. Ese tipo de incertidumbre es el que las empresas no conocen. Puede que hagan varios análisis estadísticos o actuariales en donde traten de hacer un acercamiento más real a la fluctuación del dólar, pero ustedes saben que hay situaciones ajenas que afectan o que disparan ese indicador, y esto es lo que hace que el dólar sea tan volátil, y esa es la función que cumplen esas instituciones financieras intermediarias, que es garantizarle la tasa de cambio futura a la empresa que ha hecho esa exportación. Y eso pasa con todas las exportaciones, pasa con petróleo, pasa con todo ese tipo de productos que se comercializan en el exterior aún en moneda extranjera, y lo que hace la empresa y la institución financiera intermediaria es garantizar esa tasa de cambio, ¿ok? Es decir, que la empresa no va a salir perdiendo. De pronto va a tener que asumir unos gastos, unos costos de transacción por esa intervención, pero es algo que vale la pena. Es algo que todas las empresas tratan de efectuar, tratan de llevar a cabo con el ánimo de garantizar que esa tasa es la que ellos van a percibir, y con base en eso ellos pueden hacer proyecciones mucho más reales durante el año, ¿ok? Y de esta manera también garantizan sus exportaciones. ¿Listo? Esto como para hacer un poco más de claridad sobre el tema de los derivados. Muchas veces escuchamos ese tema y salen ahí como a relucir ese otro tipo de situaciones que en muchas ocasiones como que nos deja perdidos, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué son esos instrumentos financieros derivados? Son unos instrumentos, pues obviamente como lo dice su nombre, financieros, cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos denominados activos subyacentes, es decir, que tienen una variable directamente observable. Las características de esos instrumentos financieros derivados son, primero, que es un activo o un producto financiero, ¿ok? Segundo, que su valor se basa en el precio de otro activo, que es un subyacente. Este puede ser monedas, tasa de interés, índices, acciones o commodities. Y esto se ve más que todo en productos como el café, como el petróleo, como el oro, las flores, etcétera. ¿Listo? Otra característica es el cumplimiento se realiza es en el futuro, es decir, se liquidará en una fecha futura, ¿sí? Como cuarta característica, requiere una inversión inicial neta muy pequeña o nula en muchos aspectos respecto a otro tipo de contratos que tienen una respuesta similar ante cambios en las condiciones del mercado, lo que permite pues mayores ganancias, como también el riesgo de obtener mayores pérdidas, ¿ok? Como quinta característica, tiene la función que puede cotizarse en mercados originados como las bolsas, o no organizados como la OTC. Otra característica es que tienen un periodo de tiempo entre su contratación y su liquidación o cumplimiento. Y otra característica es que desde el inicio se estipulan las condiciones para su liquidación o cumplimiento. Cuando hacía referencia al término en la, en las, en la quinta característica, que decía que puede cotizarse en mercados organizados como las bolsas de valores, o no organizados como los OTC, en eso ese OTC significa que son mercados sobre el mostrador, ¿sí? En inglés significa over the counter, ¿sí? Por eso la abreviatura OTC, pero significa que son mercados sobre el mostrador. Las funciones de estos funciones de los instrumentos financieros derivados, pues primero tendríamos que hablar acerca de lo que es la cobertura. Permítame.
de los instrumentos financieros tenemos primero la cobertura. ¿Y a qué hace referencia el tema de la cobertura? Los productos de cobertura tienen como objetivo modificar o eliminar nuestra exposición existente para que ésta se acomode más a nuestro perfil de riesgo, ¿ok? El derivado permite, tiene esa característica de transferir el riesgo de una parte a otra, ¿ok? Se toma una posición en el derivado contraria a la que se posee en el activo subyacente. El objetivo es básicamente eliminar esa exposición a movimientos de precios del activo, ¿ok? Frente al tema de la especulación, que es la otra función, a eso hace referencia que la operación cuyo propósito es obtener una ganancia por un movimiento direccional del mercado, ¿ok? A eso se le conoce como especulación. Una operación cuyo propósito es obtener una ganancia por un movimiento direccional del mercado. Para los especuladores los mercados de futuros son muy atractivos, ¿sí? Cuando desean operar por el apalancamiento que brindan los mercados de futuros y opciones. Mientras que para mantener una posición operando contando o spot es necesario disponer de un capital igual a la posición tomada. En contratos de futuros solo se requiere depositar márgenes de garantías, ¿ok? Otra de las funciones, aparte de lo que es la cobertura y la especulación, es el arbitraje. En este sentido, arbitraje quiere hacer referencia al acto de comprar un bien en un mercado y venderlo a un precio mayor en otro mercado con el fin de obtener una ganancia por esa diferencia de precios entre ambos mercados, ¿ok? Esas son las funciones de los derivados, ¿ok? Ahora existen unos tipos de contratos derivados. Entre los derivados básicos se encuentran los forward, se encuentran los swaps, se encuentran también las opciones y los futuros, ¿ok? Vamos a entrar a ver cada uno de ellos con el ánimo de tener una mayor visión de cada uno al respecto, ¿ok? Frente al término de swaps, aquí en todo lo que tiene que ver con los swaps, ¿qué significa un swap? Es un contrato entre dos partes mediante el cual se establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un periodo determinado en fechas preestablecidas, ¿ok? Existen varios tipos de swaps. Entre los más comunes están los swaps de tasa de interés y los swaps de tasa de cambio. Un ejemplo de ellos, tenemos que hay una expectativa de subida de tasa de interés en la economía. Una empresa que posee un préstamo atado al comportamiento de la DTF contrataría un swap en el cual periódicamente recibiría DTF y a cambio pagaría una tasa fija. De esta manera quedaría cubierto el riesgo de incrementos de la DTF, porque ustedes saben que mensualmente la DTF está variando, ¿ok? Es una manera de garantizar esa tasa. Frente al tema de opciones, que es el otro, las opciones hacen referencia a que son unos contratos donde se adquiere hoy el derecho a vender o comprar un bien o un activo financiero en una fecha futura en cantidades y precios predefinidos a cambio de pagar una prima al emisor de la opción. Frente al tema de opciones, tenemos lo que es el tipo, tenemos la europea que ejerce el vencimiento y la americana que ejerce antes del vencimiento. Entonces hay dos tipos de opciones, ¿no? La que es europea, que ejerce al vencimiento del título, y la americana que ejerce antes del vencimiento, ¿ok? Las opciones, tenemos, hay dos tipos de opciones, la call, que hace referencia a compra de derecho a comprar, y ahí lo que hace es que paga una prima, y obligación de vender, lo que hace es que recibe una prima. Y esos son los call. Y los put son compra de derecho a vender, que paga la prima,
y obligación de comprar en donde recibe la prima. Un ejemplo de esto, pues básicamente podemos hablar acerca de un importador. Tiene expectativas de que en el futuro el dólar subirá. Para cubrirse del riesgo de devaluación del peso, compra una opción CAL a 1.900 pesos a 3 meses a cambio de una prima que le costó 5 pesos. Y pues ahí lo que se hace es que si en 3 meses tenemos que la tasa representativa del mercado es 1980, ejerce el derecho, tiene una posición ganadora, ¿ok? Si la tasa representativa del mercado es de 1850, es decir, es inferior a lo que él esperaba, no ejerce el derecho, en cuyo caso pues va a adquirir una posición perdedora por el tema de la prima, ¿ok? Estos son temas ya pues mucho más complejos, en donde pues hay que entrar a analizarlos con más detenimiento, pero simplemente lo que quiero hacer es mención de cada uno de ellos, qué significan y qué función cumplen, pero no es que sean muy dados a comercializarse dentro de las pymes bajo NIF. Frente al tema de forward, estos forward hacen referencia a que es un contrato por medio del cual dos partes se comprometen hoy a comprar o a vender una cantidad específica de un determinado subyacente en una fecha futura a un precio predefinido, ¿ok? Se caracterizan porque se diseñan a las necesidades de la gente. Esto implica que no son negociables y por ende no son líquidos, los forward, ¿ok? Estamos hablando de estos. Los forward siempre implican riesgo de contraparte, ¿sí? Y su cancelación anticipada depende de esa contraparte, ¿ok? Y frente al tema de futuros, en esa sección pues ya los futuros son contratos, como lo dice su nombre, a futuro, donde se adquiere hoy la obligación de vender o comprar un bien o un activo financiero en una fecha futura en cantidades y precios predefinidos, muy parecido al forward, ¿ok? Se caracterizan porque son líquidos, es decir, existe un mercado en el cual se negocian. En el forward no existe mercado, en los futuros sí existe mercado. Esto implica que son contratos estándar y no se pueden ajustar completamente a las necesidades de la gente. También los futuros se compensan y liquidan en una cámara de riesgo y las condiciones de negociación son establecidas por una bolsa de valores, ¿ok? Esto simplemente para hacer mención acerca de lo que son los forward, los futuros, todo este tipo de instrumentos financieros derivados, con el ánimo de tener una visión mucho más amplia de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, ya hemos visto a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con las definiciones, con las diferentes perspectivas, con los elementos que intervienen, con los criterios de los instrumentos financieros, la clasificación de los instrumentos financieros en las NIF para pymes y los instrumentos financieros fuera del alcance de la sección 11. Ahora vamos a ver lo que son los instrumentos financieros, todo lo que tiene que ver con reconocimiento y medición, ¿sí? Vamos a ver en primera instancia lo que son los aspectos generales. ¿Listo? Bueno, frente a este tema, para satisfacción de la comunidad contable, la NIF para pymes dedica a lo que son los instrumentos financieros dos secciones, como ya lo veíamos anteriormente, ¿no? El 11, la sección 11 para todo lo que son los instrumentos financieros básicos y la 12 para aquellos instrumentos financieros ya más complejos, los derivados. Bueno, ahí cabe anotar que esa lectura que viene en las NIF, tanto en la sección 11 como en la 12, es una lectura muy amena, es bastante fácil de leer y fácil de comprender, ¿ok? Valdría la pena que lo pudieran ojear cuando tengan tiempo, ¿ok? Vamos a estudiar los instrumentos financieros que la generalidad de las empresas usan con frecuencia y dentro de ellos vamos a ver lo que son las cuentas por cobrar, vamos a ver las cuentas por pagar, los préstamos tanto concedidos como obtenidos, lo que se conoce como facturas, las inversiones en instrumentos de deuda y de patrimonio
y el deterioro de instrumentos financieros, ¿ok? Aquí no es facturan, sino, aquí no es facturan, sino factoring, ¿ok? Perdón por el error, pero sí, a veces se pasan ese tipo de cosas, ¿no? El factoring, listo. Y, ok, inversiones, sí, 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 listo. Bueno, cuando hablamos ahí de factoring, pues es una herramienta financiera que permite a las empresas transformar sus activos, es decir, esas cuentas por cobrar o esas facturas o esos títulos valores como pagarés, cheques, letras, etcétera, convertirlos en recursos líquidos, es decir, en dinero en efectivo. Y lo hacen por lo general a través de un contrato de cesión de facturas y o créditos documentados. También se habla acerca de lo que es el deterioro de instrumentos financieros y todo esto básicamente lo contempla la sección número 11. ¿Ok? Es importante, por lo tanto, afrontar los principios en que se basa la contabilización de estos instrumentos financieros, y esto hace referencia más que todo a su reconocimiento y su valoración en el balance de situación, ya sean activos o pasivos para la empresa. ¿Ok? La clasificación de un instrumento como de capital es residual, esto es, no se trata de un activo ni de un pasivo, y pone de manifiesto una participación en el patrimonio neto, por lo que se trata pues de un instrumento de patrimonio, ¿sí? Y se trata de un instrumento de patrimonio a reconocer por la cantidad que el propietario ha entregado por él a la entidad emisora. Para la adecuada comprensión de estos principios es preciso tener en mente que el objetivo fundamental de esa información contable sobre los instrumentos financieros es el reflejo adecuado de los diferentes tipos de riesgo en el que la entidad ha incurrido, ¿ok? Y este tipo de riesgos pues van a variar según el tipo de instrumento, sea un instrumento financiero principal o un instrumento financiero derivado, ¿ok? Y también lo va a afectar según la utilización que se prevea para el mismo, especialmente si se desea mantener hasta el vencimiento o el modelo de negocio de la empresa es el de cumplir con todos los compromisos de los flujos de efectivo del contrato, ya sean cobros o pagos, si se desea vender o si se está negociando continuamente con el mismo. Eso también depende pues del modelo de negocios de rentabilidad a corto plazo. La clasificación implica también utilizar un determinado tipo de valoración e imputar los cambios en el valor a resultados o a patrimonio. De esta manera, dos principios básicos para el reconocimiento de instrumentos financieros en la empresa son los de clasificación y separación. ¿Ok? Al adquirir un instrumento, la empresa debe conocer, en función de su naturaleza y la manera de adquirirlo, a qué categoría pertenece, de entre las ya descritas como activos, o sea, a costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados, o de las descritas como pasivos para negociar o para mantener, ya que en función de la calificación que se le deberá aplicar un procedimiento u otro de valoración y contabilización. ¿Okay? Cuando la adquisición se hace comprando o emitiendo varios instrumentos financieros al mismo tiempo, la normativa contable del IASB obliga a separar los diferentes componentes de un instrumento compuesto en la medida de lo posible, ya que el reflejo contable de cada parte se hace por separado. ¿Ok? Como derivación lógica de este principio de separación, la compensación de activos y pasivos financieros para presentarlos conjuntamente en el balance de situación financiera está sometida a severas limitaciones, y esto está de esta manera con el fin de no enmascarar posiciones activas y pasivas que deben ser consideradas por separado. Por último, ahí en esta parte es necesario abordar los principios de valoración, incluyendo tanto la determinación del costo como del costo amortizado y del valor razonable, que son esas tres formas de evaluación de los activos y pasivos financieros. En los activos se debe considerar también cualquier situación de deterioro del valor, si el valor recuperable de la partida es inferior en el momento de elaborar el balance al valor contable de la misma.
ya hemos visto los aspectos generales, vamos a ver lo que es la clasificación de los instrumentos adquiridos. ¿Ok? Los instrumentos financieros, entonces, reconocimiento y medición, clasificación de los instrumentos adquiridos. ¿Ok? La normativa del IASB espera en esta sección de los instrumentos financieros, como en muchas otras partidas del balance de la empresa, que se adquieran siguiendo unas pautas o unos procedimientos establecidos de manera que lleguen a la entidad por unos cauces y con una finalidad establecida de antemano. Y esto básicamente en relación con el riesgo que suponen para la misma. ¿Okay? En el caso normal de cualquier empresa comercial, industrial o de servicios, eh, la actividad comercial genera cuentas a cobrar por parte de clientes que son instrumentos financieros que habitualmente se conservan hasta el momento de su cobro. ¿Ok? Aquí tenemos la actividad comercial genera cuentas a cobrar por parte de clientes que son instrumentos financieros que habitualmente se conservan hasta el momento de su cobro. Tenemos las empresas financiadas. Las empresas financieras generan por su actividad normal préstamos y anticipos de préstamos que habitualmente se conservan hasta el momento del vencimiento. Habitualmente, no obligatoriamente. Pero por lo general la mayoría de las pymes lo conservan hasta la fecha del vencimiento. ¿Okay? Estos dos, los préstamos y cuentas a cobrar, son los activos financieros más habituales en las entidades de negocios y no existen problemas para identificarlos de cara a su contabilización. Por esa razón se contabilizarán al costo o al costo amortizado. ¿Ok? En muchas ocasiones la empresa adquiere instrumentos de deuda que tiene la intención o que tiene esa capacidad de mantener hasta el vencimiento por razones de encontrar una rentabilidad a sus recursos, que puede ser una rentabilidad fija o una rentabilidad variable, pero por lo general, independiente de esto, lo llevan hasta la fecha del vencimiento. En tales casos, la entidad se encuentra con un instrumento que va a darle durante el tiempo de vida económica que posea pues unos flujos por intereses y por reembolso del capital principal con el que lo obtuvo, ¿no? Ahora, no obstante, puesto que la entidad ha decidido no realizar el instrumento ni negociar con él, pues tampoco existe riesgo de precio de mercado. La valoración de los mismos será el costo amortizado. ¿Ok? Cuando la entidad decide invertir en activos financieros con el ánimo de aprovecharse de las variaciones del precio de los mismos, la información sobre el costo de los correspondientes instrumentos no va a resultar relevante más allá del momento de la adquisición, mientras que el dato importante que se ha de constatar en el balance es el valor razonable del instrumento. ¿Ok? ¿Y qué es valor razonable? Es ese precio de mercado o en otro caso una estimación objetiva del mismo. Y hay dos posibilidades de intervenir con el ánimo de aprovecharse conscientemente de las variaciones de los precios. La primera es constituir una cartera de activos, pues cuyo modelo es negociar a corto plazo, donde los activos se están intercambiando constantemente, ya que poseen mercados activos donde negociarlos. Todos los derivados financieros, entre otras partidas, pertenecen a esta categoría, o bien, en segunda instancia, constituir una cartera de activos financieros, que eso quiere decir como una inversión en instrumentos de capital de otras compañías, en donde la empresa tiene pensado mantenerlos en el tiempo o espere el momento oportuno, ya sea, y cuando es un momento oportuno, cuando uno ve, digamos que hay factores como el precio, como la contraparte, como unas expectativas de evolución o una necesidad de fondos para ponerlo de venta, ¿ok? O para disponer de ellos. La, la clasificación del instrumento financiero desde el momento de su adquisición es por tanto imprescindible porque guía la valoración y contabilización y porque informa al usuario de los estados financieros de los riesgos que gravitan sobre la partida. Pero esta clasificación es totalmente dependiente de la estrategia e intención de la empresa, que tiene que marcar de antemano
el destino del activo financiero. ¿Ok? A la clasificación que se acaba de exponer, que básicamente pues es basada en el riesgo, hay que sobreponer otra que está basada precisamente en la reducción o en esa cobertura de riesgos. ¿Ok? Cuando se ha adquirido un instrumento financiero para compensar el riesgo de alguna partida financiera o no del balance, los activos o pasivos correspondientes se ligan al destino y evolución de la partida cubierta y se sacan de la clasificación anterior. ¿Ok? Ahora, para informar de la forma en que se hace la cobertura del riesgo para la cual han sido designados, pues se valoran también por su valor razonable, de forma que la valoración en el valor cubra los cambios en el valor o en los flujos de efectivo de la parte cubierta. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la separación de los instrumentos emitidos. Bueno, si el principio más importante para los instrumentos adquiridos es la clasificación, en el caso de los instrumentos de pasivo, el principio más relevante al objeto de entender el tratamiento de las NIF, que el tratamiento de las NIF dan a los mismos, es el de la separación. ¿Ok? Para las entidades que someten a cotización instrumentos de pasivo y capital, pues es normal hacer emisiones de instrumentos compuestos. Esto es que tiene características de ambos tipos de instrumentos. ¿Ok? Los ejemplos más habituales son los bonos convertibles en acciones o los bonos que incorporan certificados de opción de compra de acciones. ¿Ok? En general, puede haber, puede haber instrumentos que posean características de activos financieros, de pasivos financieros e instrumentos de capital, y la obligación de la entidad es separar y contabilizar independientemente las mismas, si bien los los casos más frecuentes son los instrumentos donde se mezclan pasivos e instrumentos de capital. Al objeto de reconocer contablemente el instrumento compuesto, es preciso separar y reconocer sus elementos en las categorías del balance a las que corresponden. ¿Ok? Esta o dicha separación se hace en el caso de instrumentos compuestos de pasivo y de capital en un determinado orden. Entonces, primero se valora el componente de deuda, ¿ok? Que será igual al valor actual neto de los flujos de tesorería del mismo considerado aisladamente, y luego se valora el componente de capital por diferencia entre el valor total del instrumento y el valor hallado para el componente de deuda. ¿Ok? La razón para seguir ese procedimiento es la mayor facilidad que existe para valorar el componente de deuda al haber un acuerdo mayor entre los métodos aplicables, que se reducen al descuento de flujos utilizando el interés de mercado como tipo de descuento. ¿Ok? Vamos a desarrollar un ejemplo, un ejercicio. Dice lo siguiente: la entidad hace una emisión de bonos convertibles compuesta de 2.000 títulos de 1.000 unidades monetarias nominales cada uno, que devengan intereses anuales a una tasa del 6%. El reembolso se hará a la par dentro de 3 años. En el momento del vencimiento se ofrecerá a los bonistas la posibilidad de convertir cada título en 250 acciones ordinarias de la entidad. El tipo de interés de mercado para instrumentos similares es de un 9% a la fecha de emisión. Entonces encontramos varias cosas. Nos vamos a invertir en unos bonos convertibles. Serán 2.000 títulos, cada uno de 1.000 unidades monetarias nominales, que van a generar unos intereses del 6% frente al mercado, que genera unos intereses del 9%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento? Se trata de un instrumento compuesto o híbrido, y se dice compuesto o híbrido porque son unos bonos que fácilmente se pueden convertir en acciones. ¿Ok? Eso se llama un instrumento compuesto o híbrido, ya que tiene un componente de pasivo, una emisión de bonos simples al tipo de interés del mercado, y un componente de patrimonio neto, que es la opción de suscribir acciones a un precio determinado dentro de 3 años,
cuyo valor se puede determinar recurriendo a la cotización en el mercado o a un método de valoración de opciones, suponiendo que las acciones coticen en el mercado. ¿Ok? Esto frente al tema de reconocimiento. Frente al tema de valoración, se determina primero que el valor del componente pasivo, calculando el valor actual o presente del flujo efectivo que genera en los 3 años de vida para lo que se utiliza el tipo de interés del mercado. Es decir, tenemos acá el componente del pasivo, que es igual a 1.848.122 unidades monetarias. Esto es igual a 120.000 sobre 1.09, ¿sí? Más 120.000 sobre 1.09 al cuadrado más 120.000 por 2 millones sobre 1.09 a la 3. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen esos valores? Estamos diciendo que hay 2.000 títulos, cada uno de 1.000 unidades monetarias nominales, que nos va a reconocer una tasa del 6%. ¿Ok? De acá tenemos entonces que las unidades nominales, bueno, tenemos la operación, calculamos el interés en cada una de ellas, nos da 120.000 pesos sobre el porcentaje que está pagando el mercado por fuera, que es del 9%. Y lo hacemos a 3 años porque así nos lo dice el ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos los 120.000 sobre 1,09 más 120.000 sobre 1,09 al cuadrado, ¿sí? Esto es del primer año, este del segundo año y este del tercer año. ¿Ok? Aquí ya van los intereses más el capital invertido. ¿De dónde sale el capital? Son 2.000 títulos a 1.000 unidades, nos da 2 millones. ¿Ok? Estos 2 millones. ¿Listo? Más la cuota de interés de cada uno de ellos. A continuación, y de acuerdo con lo anterior, se determina por diferencia el componente del patrimonio neto, que será componente de patrimonio neto es igual a los 2 millones menos 1.848.122 que resulta de toda esta operación. Aquí lo tenemos. Eso por diferencia me da 151.878 unidades monetarias. ¿Ok? La diferencia entre lo que yo invertí menos lo que me produjo, esa diferencia es la que se conoce como componente de patrimonio neto. ¿Ok? Aquí en esta sección cabe anotar este importe de 151.878 unidades monetarias. Ese importe se inscribirá dentro del patrimonio neto como una aportación de los eventuales futuros propietarios. ¿Ok? El valor del mismo no se modificará ni cambiará su imputación, aunque la opción no se llegue a ejercitar. La suma de los importes atribuidos a los componentes de pasivo y capital del instrumento compuesto pues debe ser igual al valor razonable del instrumento híbrido, ¿ok? Por lo que la separación inicial no puede dar lugar a ganancia o pérdida para la entidad que lo ha emitido. Un instrumento financiero que puede presentar dificultades de clasificación es la deuda perpetua, ¿ok? Por la que se reciben intereses ya sean fijos o variables, pero que no se reembolsa nunca. En alguna ocasión se ha definido que se trata de un instrumento de capital, sin embargo, carece de una de las características más importantes de este tipo de instrumentos, como es la de participación residual en los activos netos de la empresa, por lo que no puede calificarse sino como instrumentos de pasivo que no tiene fecha de liquidación. ¿Ok? Ahora vamos
vamos a ver todo lo que es la determinación de costo de adquisición. La determinación del costo de adquisición de un activo de carácter financiero no es distinta de la determinación del costo de cualquier otro activo y básicamente se basa en el valor razonable de las contrapartidas entregadas en la adquisición y que están compuestas por el precio de compra y todos los costos incrementales directamente atribuibles a la transacción por la que se ha adquirido el activo, entre paréntesis costo de transacción. Si el valor razonable del activo financiero entregado es diferente del costo de adquisición, esta diferencia se considera como resultado del periodo, ya que la valoración inicial del instrumento debe hacerse precisamente por su valor razonable. ¿Listo? Como lo habitual en el caso de activos financieros es el pago en efectivo, la valoración del importe entregado es directa, aunque si se trata de moneda extranjera, pues se aplicará el cambio del día respecto a la moneda que utilice la entidad como moneda funcional. Los demás costos directos serán, por ejemplo, los de compra de los derechos u opciones previas a la adquisición, los de intermediación, los impuestos y tasas que se tengan que satisfacer por la compra, así como los de registro o formalización de la operación. ¿Listo? Determinación del valor razonable. Pues vamos a entrar con todo lo que es la definición, pero más adelante vamos a ver unos ejercicios de cómo calcular el valor razonable y hacer un ejercicio completo acerca de un tipo de transacción para una pyme. ¿Okay? Bueno, tras el reconocimiento inicial por el costo, el principio general para los instrumentos financieros es valorarlos por su valor razonable, salvo que se pretendan conservar como modelo de negocio para cobrar todos los flujos de efectivo contractuales, en cuyo caso pues se valorarán al costo amortizado. La definición de valor razonable tiene relación con un hipotético precio que dos personas entendidas e interesadas pondrían a un activo o a un pasivo cuando realizaran una transacción en condiciones de independencia mutua. ¿Okay? Es como una comparación que se hace. ¿Okay? El valor razonable viene así a sumarse a las demás formas de medir o de valorar en contabilidad. Ahí recuerden que en contabilidad tenemos lo que es el costo histórico, el costo de reposición o valor neto realizable y valor actual neto. Todas estas medidas pues, reconocidas en el marco conceptual. ¿Okay? En este sentido, es un valor corriente como el costo de reposición y el valor neto realizable, pero difiere estas medidas en un aspecto muy importante, en su objetividad. ¿Okay? En efecto, el costo de reposición y el valor neto realizable los mide la entidad en función de su propia posición de compradora en un caso y de vendedora en el otro, por lo que el resultado obtenido puede ser diferente del determinado por otra empresa a la cual le puede salir más barato comprar un activo o puede vender un activo más caro. Por el contrario, el hecho de que la descripción del valor razonable se haga a partir de dos personas entendidas, interesadas e independientes, pues indica que el valor correspondiente tiene esa vocación de validez, ¿sí? En ese momento. Y eso aplica para todos los que deseen comprar el mismo activo o cancelar el mismo pasivo en su caso. Esta característica hace que se deba buscar el valor razonable en los mercados donde se fijan precios públicos de forma constante y que se arbitren otros procedimientos para simular el mercado en caso de que éste no se den las condiciones requeridas. Por la misma razón, el valor razonable no puede fijarse con referencia a una transacción forzada o a condiciones de liquidación de activo por parte del tenedor cuando la premura por conseguir el efectivo de la venta puede hacer fluctuar el precio. ¿Okay? La existencia de mercados activos donde concurren muchos demandantes
donde concurren muchos demandantes y oferentes y donde se producen transacciones constantemente y estas son públicas, es la mejor fuente de valor es la mejor fuente de valores razonables, ¿ok? En estas condiciones se tomará el precio corriente comprador o precio ofertado por el comprador como valor razonable para los activos financieros y el precio vendedor o precio oferido por el vendedor como valor razonable para los pasivos financieros, ya que son las posiciones que adopta la entidad cuando ocurren a tales mercados, ¿ok? Cuando concurre a tales mercados. Cuando no existe un precio de mercado, pues es necesario proceder a estimarlo utilizando técnicas valorativas o unos métodos de valoración que simulen el comportamiento de los oferentes y demandantes que pudieran concurrir al mercado correspondiente, ¿ok? Son técnicas valorativas las siguientes para el caso de los instrumentos financieros. Primero, referencia a transacciones recientes entre partes interesadas y conocedoras en condiciones de independencia mutua. En segundo, la referencia a instrumentos que tengan mercado y que sean sustancialmente iguales. Como tercero, análisis de flujo de efectivo descontados y por último, modelos de precio de opciones. Mientras que la observación directa del valor razonable no es preciso justificarla, la utilización de técnicas valorativas debe quedar justificada mediante el estudio o informe correspondiente, así como por la observación de una metodología con fundamento económico que esté básicamente aceptada para la valoración de instrumentos financieros. Ahora, para que los resultados de la valoración tengan validez, la técnica valorativa tiene que utilizar en la mayor medida posible datos o parámetros tomados del mercado, de un mercado pues más objetivo, ¿no? Y en la menor medida posible datos obtenidos de la propia entidad, que eso ya pues generan un manto de duda, ¿no? Son menos objetivos. Y además tiene que ser coherente de un periodo a otro. La finalidad esencial de la técnica valorativa es reproducir de la manera más fiel posible las expectativas y las reacciones de los participantes en el mercado a la hora de fijar los precios de los instrumentos financieros, de forma que ha de incorporar los factores manejados por los compradores y vendedores, o sea, lo que es la rentabilidad, los riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver aquí un ejemplo de valor razonable, con el ánimo pues de dejarlo mucho más claro para que nos quede totalmente cubierto el tema de instrumentos financieros y sobre todo el tema de valor razonable, que es bien importante. ¿Listo? Ay, se me fue. Entonces, valoración a valor razonable de un instrumento de patrimonio cotizado. ¿Ok? El ejemplo nos dice, una empresa adquirió el 1 de diciembre de 2013 1000 acciones de Ecopetrol a 2.500 pesos por acción a través de un comisionista de bolsa que le cobró unos gastos totales, o sea, unas comisiones y unos corretajes del 1% de la operación. Los títulos cotizaban al cierre del ejercicio del 2013 a 2.600 pesos cada uno. ¿Ok? Entonces, los compró a 2.500 el 1 de diciembre del 2013 y ya a final del ejercicio había subido 100 pesos. El 12 de enero del 2014 la sociedad Ecopetrol pagó un primer dividendo a cuenta de los resultados del 2014 por una cantidad de 300 pesos por acción. ¿Ok? Los títulos se vendieron el 14 de abril del 2014 a un precio de 2.750 pesos y se incurrieron en unos gastos asociados a la transacción de venta del 1%. Entonces empezamos primero a registrar la compra. ¿Listo? El 1 de diciembre del 2013 se hace la compra de títulos. Entonces tenemos unas inversiones financieras que son 1000 acciones a 2.500 cada una. Eso me da 2.500.000. A eso le tenemos que sumar los gastos, unos gastos totales por comisiones y corretajes del 1% sobre esos 2.500.000, equivalen a 25.000 pesos. Tuve que sacar de bancos el total de
2.525.000 pesos. ¿Ok? Aquí lo tenemos. 2.525.000 pesos, que es el total de la inversión financiera menos, perdón, más los gastos financieros en que se incurrió para esa venta. Tuve que desembolsar 2.525.000 pesos. ¿Ok? A 31 de diciembre del 2013 tenemos que hacer el ajuste a valor razonable. ¿Ok? Tenemos inversiones financieras 100.000. Entonces, inversiones financieras a 100.000 por unos ingresos por valoración de 100.000. ¿Ok? Que fue la diferencia que obtuvimos. ¿Listo? Entre haberlas adquirido a 2.500 pesos y al final del periodo me subieron a 2.600. Eso significa que gané 100 pesos por acción, y como tengo 1.000, son 100.000 pesos que entran como inversiones financieras contra unos ingresos por valoración. ¿Listo? Para el 12 de enero del 2014, que me dicen que la sociedad de Ecopetrol pagó un primer dividendo a cuenta de los resultados de 2014 por una cantidad de 300 pesos por acción. ¿Cómo contabilizamos eso? Son 300 pesos por 1.000 acciones. Eso da 300.000 que se supone me entran al banco y los debo llevar a una cuenta contra ingresos por dividendos de 300.000 pesos. ¿Listo? Ya para el 14 de abril del año 2014, los títulos se venden a un precio de 2.750, incurriendo en unos gastos del 1%. Entonces tenemos inversiones financieras, tenemos 1.000 acciones a 2.600, que es el valor a final del periodo. 2.600 me da 2.600.000 que los debo llevar al crédito contra unos bancos, porque ahí es donde me va a llegar el dinero producto de la venta de las 1.000 acciones a 2.750 pesos cada acción. Son 2.750.000 multiplicado por 0.99, es decir, descontando ya el 1% de la comisión. ¿Ok? Por 0.99 eso me da 2.722.500 pesos. ¿Listo? Gastos por comisiones, ese 1% son 27.500, y me quedan unos ingresos por valoración de 150.000 pesos, que fue lo que en realidad viene ganando después de la transacción. ¿Ok? De esta manera es como se liquida ese tipo de instrumentos financieros con valor razonable. ¿Ok? Ejemplos de instrumentos financieros tenemos los siguientes. Una entidad paga por anticipado a un banco un préstamo a 5 años. El banco también le brinda a la entidad una facilidad de sobregiro por una cierta cantidad de años. La entidad posee dos pasivos financieros: la obligación de reembolsar el préstamo a 5 años y la obligación de reembolsar el sobregiro bancario hasta cubrir el monto recibido como préstamo, empleando la facilidad de sobregiro. Tanto el préstamo como el sobregiro le generan a la entidad obligaciones contractuales de pagar en efectivo al banco los intereses devengados y el reembolso del principal. Los importes adeudados de la entidad, producto del préstamo y la facilidad de sobregiro, son activos financieros del banco. ¿Ok? Vamos a utilizar son activos financieros del banco. Una entidad, el comprador, adquiere mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. Esto es otro ejemplo, ¿no? El comprador tiene un pasivo financiero, o sea, una cuenta comercial por pagar, una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar el precio de compra. El proveedor posee un activo financiero correspondiente, una cuenta comercial por cobrar. ¿Ok? Un derecho contractual de recibir efectivo, y eso quiere decir el importe adeudado por el comprador. ¿Listo?
Otro ejemplo de instrumentos financieros tenemos que la entidad A le compra una subsidiaria a la entidad B. Según el contrato, la entidad A paga el precio de compra en dos cuotas, 5 millones de unidades monetarias primero por adelantado y un pago posterior que no constituye un pago contingente de 5 millones de unidades monetarias 2 años después. Los 5 millones de unidades monetarias para pagar 2 años después es un pasivo financiero de la entidad A. Es una obligación de entregar efectivo en un periodo de 2 años. Es un activo financiero de la entidad B, un derecho contractual de recibir efectivo. Estos son unos ejemplos de instrumentos financieros como para tenerlos en cuenta. De todas maneras, no se preocupen que en la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio completo de instrumentos financieros con valor razonable y haciendo todo el estado de llevándolo directamente al estado financiero, ¿listo? Para que quede totalmente claro y cubierto el tema, ¿ok? Les agradezco mucho la atención y nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias.